Hola muchachos, espero estén muy bien. Les habla Fox. Hoy vamos a hacer un video sobre el ADN. Hoy vamos a cambiarnos a Reverán y les voy a enseñar más o menos cómo ustedes deberían hacer. Este video va orientado para, no importa el nivel que usted sea, yo le voy a explicar más o menos cómo debe subirlo, ya que el Reverán se sube diferente a el humano. Ahora, en fin, lo que les voy a mostrar para empezar, o sea, vamos a empezar por lo primero, que sería hacer los mapas primero que nada, porque después ya les va a parecer como que los completaron y no los va a dejar hacer. Reclamar todo lo que puedan, y pues las áreas sí lo pueden hacer en cualquier momento, pero yo hago esto siempre al final antes de cambiarme. Entonces dice que ya completé todo. Tengo todos los cofres. Vamos a pagar 50.000 de oro. Y nos vamos a cambiar a Reveal. Ahora, un dato importante es hacer esto con mucha calma y nunca hacer esto apresuradamente, porque pueden dejar el personaje un poco mal, más que todo con el AP. Por eso hay que tener cuidado. Ahora bueno, vamos a ir a la... Ya somos Reverend. Nos estuvo devolviendo todo lo que teníamos y ahora pues nos vamos a meter en el inventario y vamos a ver que aquí tenemos nuestras cápsulas y nuestro serum en total. Ahora pues vamos a empezar a mejorar. Y pues muy posiblemente, bueno, voy a ir parte por parte. El video va a ser extenso, sí, pero quiero que entiendan muchas cosas. Esta parte, lo que es la verde, si tienen un nivel ya considerable, es bueno que lo tuneen, porque esta letra, cada vez que ustedes la suben, ella y te da un bonus extra. Digamos, ahorita no tengo nada, pero si la paso a B me daría 1 de armor. Entonces bueno, en este caso vamos a tunear todo. Bueno, y paso a B, que nos dan 1 de armor. Ahora vamos a ver cuánto nos da el B rápidamente. Dice que nos da 5 de crítico, de MG bonus y 1 de armor, o sea, lo mismo, no cambia, pero si nos da 5 de crítico. Sigamos. Vamos a seguir con el siguiente. Ok, ahora dice que nos dio lo prometido. Ahora vamos a ver cuánto nos da de la A a la S. Dice que nos da lo mismo, 5 de crítico, nos da el mismo de armor, pero nos va a dar un punto de AP. Entonces bueno, vamos a desbloquear ese punto de AP. Ok, ya completado esto, vamos a irnos acá y la vamos a dar mutar. Ahora, a diferencia del humano, en el que usted puede subir el AP, el crítico o cualquier otra habilidad a su gusto, aquí tiene que hacerlo a la suerte, porque cada vez que usted muta, él le da a dar un buff. Entonces digamos, el AP es este vamos a ver a qué nivel es el máximo. Vamos a mutar, vamos a hacerlo a ver, nos dio esta, ok, crítico. Creo que este es el máximo, es AP al 2. No creo que pase el 3. Nos dio nueva AP, como ven es aleatorio. Y nos está castigando con el AP.
Nos obligó a tunear todo antes de conseguir el AP, por eso es tan complicado, máximo es el nivel 3. Ok, una vez ya completado, vamos a tunear esto. Ok, ahí subió a ese. Dice que aquí nos dio lo que nos había prometido. Dice que si vamos a doble S nos va a dar un punto extra más de armor. Lo demás está igual. Vamos a seguir. Vamos con el crítico. Esporas. Muy importantes. Pero es tan complicado subir la profesión. De hecho, incluso para mí todavía ahí está doble S. Lo veo un poquito tedioso y delicado. Más que casi nunca me cambio a Rivera. Ok, bueno, nos volvimos a salir. Vamos a volver a entrar. Y bueno. Ok, ahora vamos a conseguir la triple S. Dice que si pasamos a triple S vamos a desbloquear otro punto de AP. Entonces, como que la verde para un manor regular de más o menos 80 para arriba, tiene que mejorar esta. Ups, no tenía que mejorar esto, pero bueno, ya queda lié. Bueno, vámonos otra vez a aquí abajito. Vamos a seguir tuneando esto. Ok, vamos a tunear esto. Ok, ahí está triple S, es el máximo que nos va a dar a nivel 3, como ven, es el máximo de todo. Vamos a pasar al azul. Esto lo vamos a dejar para el final del video, lo que está aquí en medio, porque eso demanda mucho, eso no lo mejore. Hasta el final del video les voy a explicar más o menos en qué consiste. Vamos a seguir con esto y vamos a empezar otra vez a mejorar. Ok, vamos a tunear. Esta viene siendo igual que la anterior, pero bueno, ya que aquí no podemos conseguir el AP, vamos a mejorar simplemente aquí, digamos, porque como ustedes tienen diferentes niveles y no están igual que yo y tal vez se quede sin cero, es bueno solo tunear una línea, porque si están bajitos, para que más o menos sepan. Ok, bueno, ya aquí estaríamos uniendo la última línea y de ahí nos vamos a ir a las mutaciones que están aquí arriba y vamos a tratar de sacar el AP. Ok, vamos a modificar, mutar. Ok, bueno, esta tiene nivel máximo 4, por lo tanto, ok, ahí está. Digamos que nosotros podríamos dejarla ahí e irnos al final. Vamos a la siguiente, pero dice que tenemos que pasar cierto nivel. Entonces bueno, vamos a tunear el AP primero que nada. Después no importa, nos vamos a devolver para atrás y vamos allá, nos deja pasar la siguiente fase. Ahora voy a poner la velocidad por 6 y vamos a verlo en cámara rápida. Entonces aquí lo que hice fue buscar el TMG bonus, el crítico change y el AP. No se preocupen por lo que significa cada icono, porque yo al final de este video les voy a estar haciendo una guía detallada de todo el ADN, para qué sirve cada habilidad y los secretos que con él lleva, porque hay unas ciertas cosas que la mayoría de jugadores no saben, incluso latinos y de otros idiomas en los que andan muy mal, y pues aquí se los voy a dejar muy claro. Igual ya sabes, si les queda una duda solo me escriben ahí en la cajita de comentarios y yo les voy a estar ayudando. Ok, ya que pasamos acá, vamos a dejar esa ahí en ese. Digamos que podríamos llegarla ahí, pero justito, no tienen que gastar tanto serum. Vamos a la morada y pues aquí vamos a seguir con el video.
Vamos a tunear esto, una barra, todo parejo, porque es la más barata. Ya ve como ven, pide 5. Ok, vamos a continuar ahora después de esto con el ADN. Una vez hayamos mejorado una línea de cada una de ellas, vamos a ir aquí abajo y vamos a dar inmutar. Y vamos otra vez a sufrir porque estas mutaciones son muy caras. Bueno, de 0-1 no tanto, pero cuando te pide cápsulas ya es un asunto complicadísimo, son muy caras. Tenemos la misión aquí de sacar el AP, el Attack Power, y llega hasta el 4. Vamos a ver. La AP es este, para que sepan. Vamos a seguir. Ok, crítico. Uf. Y si nos obligaron a subir de último este es nivel 5. Ok, aquí llega hasta nivel 5 máximo. Y para sacar el AP nos están obligando a sacar todo. Como ven, era el último. Ahora vamos a mejorar esto. Primero que nada, al tope, que es nuestro AP. Después sería el crítico, pero esto lo vamos a dejar ahí tirado. Esto sería por ahorita. Vamos a seguir con esta. Vamos a mejorar, pide 5 cápsulas. Ok, ya pasamos a la siguiente parte. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente vamos a meterle una mejora a cada una. Ahorita les explico porque hay que tener mucho cuidado a lo que pide 9. Ya para la manor bajitos, esto ya es complicado. Voy a meterle otra. Ok, no nos dejan, dice que tenemos que completar AP. Pues bueno, vamos a empezar aquí con las mutaciones. Aquí hay otro AP que sacar. AP es este. Si nos pide el AP. Entonces aquí, bueno, es un asunto complicado porque nos va a tocar por este AP mutar. Entonces bueno, vamos a empezar a mutar y vamos pues, a tratar de conseguir el AP. Creo que ya ahora sí es a nivel 5. Hijo. Vamos a tunearlo. Ok, bueno. Ahora, si has llegado hasta este video, hasta aquí, es porque ya tú tienes bastante ADN. Entonces, pero vamos al caso de los manor pequeños. Nos vamos a volver un poco atrás. Y en mi caso, por aquello que me quede corto, mejor arreglo mi ADN atrás primero antes de avanzar. Como yo sí puedo tener todas estas 3 triple S, pues las voy a tunear y después vamos a ver si puedo conseguir el AP de la lila. Entonces pues vamos a meterle aquí sin miedo. Voy a poner el video por 4 o por 10, no sé, hasta que logre desbloquear el triple S. Ahora esta otra parte ya es para los que tienen más ADN. Digamos que si estás así de ADN ya estás muy bien parado. Pero esta parte es muy complicada repartirla porque no se sabe muy bien qué queremos. Digamos que el almor vamos a sacrificarlo
El crítico, este sí lo ocupamos, entonces vamos a darle prioridad y vamos a tunearlo al tope. Ya que el Reverend depende más del crítico que el del DMG bonus. Vamos a sacarle todo el posible. Estamos quedándonos ya secos. Ok, tenemos que pasar a B. Vámonos al ADN. Vamos a tunear todo lo que se pueda con Serum. Ya estamos pocos de Serum. Mientras no nos pida cápsula, para este punto debemos estar bien. Ok, ya ahí están B. Aquí podemos mejorar esta parte. Nos piden 6. Pero antes de pasar a esa otra parte, vamos a apagar esto. Ok, vamos a meterle una mejora nada más. Nada más. Porque todas estas cosas, lo que en realidad esta parte del ADN lo que proporciona es mucha defensa, a excepción de ese crítico y pues el incremento de armas. Dice que aquí no nos dan AP, entonces no nos importa. A eso solo vamos a meter una mejora y lo vamos a dejar tal cual. Eso se queda en el olvido. Tampoco vamos a mutar. Entonces nos vamos a ir a la morada y vamos a buscar el máximo AP. A ver si con las 60 cápsulas que tenemos nos logran desbloquear el AP a nivel 5. Vamos a cruzarlos y vamos a ver si nos alcanza. A ver, 3, 4. Bien, aquí ya nos dio la P. Entonces yo, como no tengo muchas cápsulas, aquí la freno. Aquí queda tal cual. Yo ya no mejoro nada más y esto lo seguiré subiendo conforme vaya recibiendo. Ahora vamos a revisar que todo haya quedado bien. Tengo B, triple S, azul triple S, morada triple S. Ahora vamos por esta de nivel 4. Y vamos a empezar primero por crítico, ya lo tenemos el armor. Ok, vámonos acá, vamos a subir el AP primero que nada al tope. Vamos a subir el incremento de arma y pues ese no me interesa tanto. Vamos a tunear este que es de vida. ¿Por qué no me interesa ese tanto? Porque después les voy a hacer un video y les voy a explicar para qué sirve eso. Pero bueno, las esporas sí nos sirven. Que pasamos a, digamos que podríamos tunear esta, pero es opcional. Después les explico en otro video, que es el que le sigue a este, porque esa no tiene que importar tanto. Todas importan, claro está, pero esa es la que menos importa. Vamos a seguir tuneando. Puede tragar más. Tenemos 2000, estamos quedándonos secos ya. Ok, bueno, ya tuneamos esto a nivel casi que máximo. Y ahora podríamos mutar más, pero tenemos pocas. Vamos a subir esto mejor. Vamos las mutaciones para el final. Ok. Vamos a tunear el armor para que aguante bien, porque es muy importante el armor. Y bueno, nos falta poco. Esta sería una muy buena opción, pero ahorita no. Y bueno, creo que lo hemos dividido muy bien. Creo que lo he explicado muy bien en el video.
Vamos a seguir por el siguiente valor. Pues reducción de armas sería una muy buena opción, pero vámonos a vamos a montar un poco más y veremos si nos conseguimos el crítico, el incremento de arma o el despore a nivel 5, ya que aquí estamos muy limitados. Vamos a darle con mucho cuidado. 4, ok, HP, ok, 5, ok, vamos a dejarlo ahí. Vamos a tunear esto primero, hay que repartir bien esto porque si no nos queda chueco el personaje. Ok, llegamos a ese. Ya vamos a seguir un poco más. Tenemos serum, quedan pocas. Ok, bueno, una mutación nos sale en 4 y una mejora de estas nos sale en 3. Vamos a subirle un poquito a esta porque es más barato. Tienen que saber dividir muy bien su serum para que no queden chuecos. Aquí lo que les recomiendo yo es que busquemos el WS, pero estas 3 habilidades me servirían mucho más para el PvP, pero no son tan importantes por el momento. Entonces vamos a mutar. Para si sacamos el crítico, el incremento de esporas, no estaría nada mal. Vamos a darle mutar, a ver. Vamos a ir de arriba, bueno, no pasa nada. Vamos a la última y nos salió. Ok, quedamos de perlas. Vamos a tunear esta. Ok, vamos a tunear esta porque ya la teníamos, para ver si sube aunque sea el ADN. Ok, estamos al hilo. Les voy a explicar el por qué no vamos a mejorar la siguiente barra, y es porque aquí lo que nos dan es un incremento de vida, incremento de escudo, incremento de crítico, que sí importa mucho, pero sacarlo, desbloquear todo esto lleva mucho serum, y pues a veces es mejor subir una letra a estar en eso. Entonces si nos ponemos a hacer eso no vamos a alcanzar en eso. Entonces digamos que después de que completemos triple S, nos vamos a seguir en esta, empezando por acá y después la mutación. Aquí en mutación no nos da incremento de AP, solo nos da pura reducción y para recobrar vida, todo lo que es salud. Entonces pues esa, con respecto al daño, no nos importa tanto. Nos vamos a centrar en lo que queda. Sería revisar en qué podemos invertir la última mejora. Aquí no nos sirve mucho, pero el de vida estaría cool. No nos va a alcanzar, ya no nos alcanzan las cápsulas. Entonces pues yo creo que este va a ser el límite de aquí. Me falta una cápsula para tunear algo más y yo creo que ya aquí me quedaría estancado. Dentro de 7 días me podré volver a cambiar a humano. Por aquello, digamos, si ustedes se cambian y no quieren, vienen aquí y se cambian, pero tienen que esperar 7 días. Una vez lo apliquen, se puede cambiar una vez cada 7 días. Entonces tienen que estar muy seguros de venir a pagar los 50.000 de oro y volver a venir aquí otra vez a pagar otros 50 para cambiar su humano. Entonces, como para hacer un reset de ADN, les va a caer muy bien. Y pues muchachos, pues sin nada más que decir, bye bye, los veo después con el siguiente video. Espero les gustan y ya saben cómo pueden ayudarme: comentando, dando like, suscribiéndose, compartan, eso me ayuda un montón. Y pues ya casi 1000 suscriptores. Un saludo para cada uno de ustedes, muchas gracias por ver mis videos y pues bye bye.